Hola familia Identidad, Dios los bendiga este primer domingo de mayo. Gracias por acompañarnos a través de las redes, gracias por darle like y gracias por dejarnos sus comentarios ahí en los comentarios de los videos que hemos estado pasando en estas semanas. Antes de la plática del día de hoy, vamos a tomar la Santa Cena como la hacemos cada primer domingo del mes. Debes de tener listo, si alcanzas a ver aquí en el video, tu jugo de uva, ¿ok? Y pan o galletas sin levadura de preferencia. Yo aquí tengo unas galletas saladitas. Antes de celebrar la Santa Cena, ahorita vamos a tomar los elementos y hacerlo, vamos a reflexionar un poco sobre lo que fue la Santa Cena para Jesús ese día que la tomó y la instituyó con sus discípulos. La Santa Cena es un momento especial para Jesús y para sus discípulos. La Santa Cena fue un momento culminante en el ministerio del Señor Jesús, pero también fue un momento muy especial para Él y en particular para sus discípulos. ¿Qué es esto? Este fue un momento íntimo para ellos. En Lucas 22:15 dice de la siguiente manera, fueron palabras del Señor Jesús. Él dijo de esta manera: entonces les dijo, cuando ya estaban sentados a la mesa, ¿cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Ese día, esa noche que ellos tomaron la Santa Cena, ese día que ellos estaban celebrando, estaban empezando a celebrar el inicio de las fiestas de la Pascua allá en Jerusalén, ahí donde ellos estaban. Ese momento fue un momento íntimo para Jesús, fue un momento especial para Él, fue un momento muy personal para Jesús y para sus discípulos. Los 4 evangelios dan cuenta de este momento, tanto Mateo como Marcos como Lucas y Juan dan cuenta en los evangelios acerca de este momento y dan detalles de lo que pasó en ese instante. Pero en esto que acabamos de leer en Lucas, a mí me llama mucho la atención que el Señor dice: cuánto he deseado tener esta fiesta con ustedes. Y yo creo que el Señor estaba tomando esta parte importante que era el sacrificio y su muerte como algo importante, obviamente, pero también el poder estar con ellos, porque literalmente fue la última vez que Él comió, la última vez que Él estuvo en la mesa con sus discípulos antes de morir y antes de ser sacrificado en la cruz. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Él tomó este momento íntimo, hizo varias cosas muy especiales. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, habla acerca de que le lavó los pies a los discípulos. Habla acerca de varias palabras que Juan les dio a ellos, que Jesús les dio a ellos en ese momento especial. Y me gustaría leer algunos de ellos. Mira, por ejemplo, en el capítulo 15 de Juan, dice de la siguiente manera. Hay varias que yo subrayé en mi Biblia, que tengo subrayadas porque se me hacen muy especiales, ya que veo que es un momento íntimo para ellos, pero también es un momento de mucho ánimo para ellos. Jesús les decía, por ejemplo, estas cosas, Juan 15:11. Estas cosas les he hablado, todo lo que estaban platicando durante la cena, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. O sea, el Señor Jesús estaba hablando que de alguna manera iba a caminar hacia una situación complicada y Él tenía gozo. O sea, de alguna manera sabía que iba a sufrir, pero estaba expectante, estaba animado para hacer lo que iba a realizar. Luego el Señor Jesús les dice a sus discípulos también en Juan 15: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Los trata con intimidad. De hecho, en el Evangelio de Juan es donde se recoge esta parte que el Señor Jesús hace de lavarle los pies a los discípulos. Un gesto, sería la palabra, un gesto muy íntimo, un gesto muy especial que el Señor Jesús hace para ellos. Y aparte les da ánimo el Señor Jesús y les da palabras de esperanza. Una de las cosas que tú y yo a veces queremos escuchar, especialmente, por ejemplo, ahorita que estamos con esto de la pandemia, con esto del coronavirus, queremos escuchar palabras de esperanza, palabras de aliento, algo que nos diga: sí, está complicada la cosa, sí, está fea la cosa, pero va a cambiar, pero se va a resolver, pero vamos a salir adelante.
Y el Señor Jesús les da estas palabras en esa noche íntima también a sus discípulos. Les dice así: pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él les dará testimonio acerca de mí. Les dice el Señor Jesús, y en otra parte también de la Escritura les dice: voy a morir, pero voy a resucitar. Pero también les dice: hay un regalo especial para ustedes. Hay algo que tengo reservado para ustedes después de que pasemos todas estas circunstancias. Y el Señor Jesús también en este momento de la Santa Cena lo aprovechó, como te dije antes, como un momento íntimo, como un momento de ánimo, pero también lo utilizó ¿para qué? Para que los discípulos aprendieran a recordar. En Lucas 22:19, el Señor Jesús les dice de la siguiente manera: luego Él tomó el pan, lo partió, dio gracias y se los dio, al tiempo que decía: este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. La Santa Cena fue un momento especial, fue un momento íntimo, fue un momento de ánimo de Jesús con sus discípulos, pero también fue un momento que les dio para que ellos recordaran. Fue un momento especial que permitió que se grabara en la mente y en el corazón de los discípulos. ¿Para recordar a quién? Recordar a Jesús. Por eso les dice: háganlo en memoria de mí. Háganlo, como dice otras versiones de la Escritura, para recordarme. ¿Para recordar qué cosas? Hay varias cosas que yo creo que los discípulos pueden recordar y que tú y yo podemos recordar en esta mañana. Primero que nada, su fidelidad. Los discípulos experimentaron al extremo la fidelidad del Señor Jesús. Ellos se dieron cuenta que Jesús era alguien en quien podían confiar, alguien en quien se podían fiar, alguien que cumplía sus promesas, alguien que se mantenía siempre igual, que se mantenía siempre de una sola pieza. ¿Qué otra cosa podían recordar ellos y qué otra cosa podían recordar los discípulos de Jesús? Su amor. Definitivamente, si hay algo que ellos experimentaron constantemente desde el primer instante que lo conocieron y caminaron con Él, fue precisamente su amor. Después de la Santa Cena y después del sacrificio del Señor Jesús, de su muerte y su resurrección, hay un evento muy especial para Pedro. Él lo niega, y después de que lo niega, cuando el Señor Jesús ya resucita y camina con ellos durante un tiempo, tiene un momento especial con Pedro, y un momento en donde lo ayuda a reivindicarse, lo ayuda a entender y lo ayuda a limpiar y a sanear su relación. Le dice 3 veces el Señor Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y yo sé que eso se quedó también en la mente de Pedro y es algo que él siempre recordó, que que el Señor Jesús, a pesar de todo y a pesar de cómo nos comportamos tú y yo, a final de cuentas Él siempre, su expresión, su actitud, su carácter va a ser el amor, va a ser la manera en que Él se va a comportar. Y finalmente, ¿qué otra cosa podemos recordar y que debemos de recordar del Señor Jesús y que los discípulos recordaron y que se les quedó grabado en el corazón? Fue el poder del Señor Jesús, fue su poder que se manifestó de muchas maneras, poder que se manifestó a través de los milagros que el Señor Jesús realizó entre ellos. Lo vieron levantar enfermos, lo vieron levantar muertos, lo vieron caminar sobre el agua, lo vieron convertir el agua en vino, lo vieron hacer muchas cosas al Señor Jesús, muchas cosas sobrenaturales, muchas cosas poderosas, pero también escucharon sus palabras, también escucharon su autoridad, también se dieron cuenta que Jesús era un ser que tenía autoridad sobre los elementos físicos, sobre la naturaleza, sobre el cuerpo, sobre las enfermedades, pero también tenía poder con sus palabras y tenía poder sobre los demonios, tenía poder sobre las ideas, tenía poder sobre las actitudes, tenía poder por sobre todas las cosas. El Apocalipsis dice, hablando del Señor Jesús, que él se aparece delante de Juan en Apocalipsis y Él aparece con una insignia sobre su cuerpo. ¿Y cuál es esa insignia? Rey de Reyes y Señor de Señores. Estas 3 cosas, las recordaron y las pudieron recordar durante su camino sobre la tierra los discípulos. Estas cosas son las que el Señor Jesús les recordó: su sacrificio, su muerte obviamente a través de la Santa Cena y lo que iba a pasar, pero en particular, ¿quién es Él?
quién representa Él, quién es Él y quién era Él para los discípulos, y es algo que nosotros podemos recordar y tener en mente el día de hoy, porque dice la Escritura que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y el mismo Jesús que caminó sobre la tierra y que demostró fidelidad, que demostró amor y que demostró poder, hoy también camina entre nosotros, hoy también está entre nosotros, y hoy también ofrece sus brazos, ofrece su cuerpo, ofrece su ser para ti y para mí. Para mí esto es una palabra de esperanza, precisamente en medio de las circunstancias que estamos pasando, porque a lo mejor las cosas están complicadas, a lo mejor los trabajos se están perdiendo, a lo mejor la economía está decayendo, a lo mejor la salud, porque es lo que más estamos viendo, está pasando. Eso puede estar sucediendo, eso puede estar pasando, pero el Señor Jesús sigue siendo el mismo. Él sigue teniendo poder sobre las enfermedades, Él sigue teniendo poder sobre los demonios, Él sigue teniendo poder sobre las circunstancias de tu vida. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y me gustaría que este día tú lo recordaras de esta manera. Me gustaría que tú hoy pensaras en esto, reflexionaras en esto y te dieras cuenta que ese momento íntimo y ese momento de ánimo y ese momento para recordar que representa la Santa Cena para Jesús y para sus discípulos, hoy tú y yo lo podemos compartir también. Recordemos juntos pues en esta mañana. Pablo enseña lo que a él le enseñaron en 1 Corintios y me gustaría que lo leyéramos. 1 Corintios capítulo 11, versos 23 al 26. Dice así. Pablo dice esto: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan, como el que tenemos aquí, lo partió y dijo: tomen y coman. Toma por favor en tu mano el pan. Por favor, hazle un breve corte. Si es una galleta o un pedazo de pan, hazle un breve corte, para que recuerdes que el cuerpo del Señor fue quebrantado por ti, que su cuerpo fue molido, que su cuerpo fue golpeado, que su cuerpo fue machacado por ti y por mí. Tomen y coman, dijo el Señor. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Comamos. Corintios 11:25 dice: asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Tomó la copa y bebió. Y dijo: mi sangre es derramada para establecer un nuevo pacto entre ustedes y yo, entre el Padre y ustedes. Bebamos. Y Pablo remata diciendo: por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Un día, tú y yo vamos a tomar la Santa Cena en compañía de este Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la Escritura: y todo ojo le verá. Y todos sabrán, no solamente tú y yo, que hoy es importante para nuestra vida, lo vamos a ver, sino todo ojo le verá. Todas las personas se darán cuenta que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, muchas gracias por tu sacrificio, muchas gracias por lo que hiciste en la cruz por nosotros. Muchas gracias por permitir, Señor, que tu cuerpo fuera quebrado. Muchas gracias por derramar tu sangre por cada uno de nosotros. Hoy nosotros nos aferramos a esta esperanza. Hoy nosotros tomamos, Señor, en nuestras manos, Señor, estos elementos y este ritual que tú instituiste, Señor, para que te recordáramos, para que estuviéramos conscientes de lo que hiciste por nosotros, Señor. Y también te queremos pedir que tú permitas y nos dejes entrar, Señor, a este memorial de la Santa Cena, así como lo hiciste con tus discípulos. Que sea algo íntimo para nosotros, que sea de ánimo para nosotros y que sea definitivamente para recordar tu fidelidad, tu amor y tu poder. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Lo recordamos, nos aferramos a esto, Señor, nos aferramos en estos instantes complicados de nuestra vida, Señor, nos aferramos a esto. Creemos, Señor, que tú nos das esperanza, creemos que tú nos das poder, creemos que tú nos das amor y creemos, Señor, que todas estas cosas en tus manos, Señor, nos ayudan para bien. Y creemos, Señor, que veremos otra vez milagros de tu mano, milagros de tu poder, milagros de tu amor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor de nuestras vidas, oramos. Amén.
Buen día, amada Iglesia Identidad. El solo hecho de pensar en la congregación, en lo que Dios nos ha permitido conformar, me llena de mucha satisfacción y en el buen sentido de la palabra de mucho orgullo. Un grupo de discípulos, de creyentes de un mismo corazón, un mismo sentir, un mismo deseo. Este es un tiempo en el que hemos podido ver de una forma tan hermosa como el cuidado y atención de unos por otros, y como dijera el apóstol Pablo, refiriéndose a un grupo de creyentes, son mi corona de gloria. Estamos muy agradecidos con Dios por identidad. Estamos continuando con nuestro estudio en el libro de Hechos y hoy estaremos en el capítulo 9. Tomo las palabras prestadas de San Agustín en una frase que él dice, refiriéndose a la conversión de Saulo en Pablo, la conversión del apóstol Pablo. Él le llama la violenta conquista de una voluntad rebelde. Entonces, yo le he puesto a nuestro estudio la conquista de una voluntad rebelde. Leo la escritura de manera textual, capítulo 9 del libro de Hechos. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber. Hasta allí y en un momento continuamos con la escritura. Hay una parte en esta historia, bueno, nosotros sabemos lo que él había estado haciendo. No solamente era un hombre sumamente violento, un fanático terrorista que estaba asolando a la iglesia. Y es interesante aquí una palabra, de repente, es decir, sin anuncio, sin anticipación, Dios irrumpe justo en el momento en que mayor impacto va a tener en su vida. De repente, no nada más, no llegó y le dijo, mira, si no me haces caso, te lo advierto. ¿Ha escuchado a algunos papás actuar de esta manera? Te voy a contar hasta 3. Hazme caso a lo que te estoy diciendo. No, Dios sencillamente de repente aparece en su vida y da un completo giro a sus circunstancias, lo derriba por completo y su vida va a cambiar para siempre. De repente, eso me hace pensar, por ejemplo, en Moisés. Está cuidando sus ovejas, lleva 40 años allí en el desierto y de repente ve a lo lejos allá una zarza ardiendo. Tenemos a José. Se levanta un día, está contento, tiene su túnica hermosa que su padre le ha hecho y entonces le dice, ve a ver cómo están tus hermanos allí al campo. Y de repente le cambia la vida porque ahora es vendido a los ismaelitas, se encuentra en Egipto, ahora está preso, es esclavo, la vida le cambia por completo. De repente tenemos a un David que está feliz cuidando sus ovejas en el campo, cuando llega un hombre a buscarlo y le dice, oye, ¿qué dice tu papá Isaí? Que vayas porque llegó el profeta Samuel y que no van a comer si tú no estás. Y entonces él entra, llega y de repente es ungido como el nuevo rey de Israel. Obviamente van a pasar muchos años para que esto se lleve a cabo, porque va a andar huyendo alrededor de 13 años de un hombre que se volvió loco, de celos, de envidia, y estoy hablando de Saúl. De repente las circunstancias cambian y de repente nos topamos frente a Dios, frente a su misericordia, haciéndonos dar giros totalmente que nunca nos habíamos imaginado. Aquí tenemos a Pablo. Por primera vez en su autónoma y orgullosa vida,
deteniéndose frente a la poderosa voz de nuestro Señor Jesucristo, vivo, pero además se descubre vulnerable, desnudo y totalmente ciego, y estoy hablando físicamente. Y viene la pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es como si Dios le estuviera preguntando, a ver, dame tus argumentos. O sea, ¿cuáles son tus argumentos? ¿Cuál es la razón de tu rabia, de tu enojo? Hay una razón, o puede haber varias razones que él pudiera haber tenido. No sé, es imaginario, ¿ok? En la Biblia no está, pero yo puedo imaginarme diciendo, bueno, o pensando mientras iba camino a Damasco. Damasco estaba a 160 kilómetros al norte de Jerusalén. Entonces yo me lo puedo imaginar diciendo, bueno, es que ellos están diciendo que ese tal Jesús al que vimos morir, al que murió en una cruz, además en una cruz, maldito todo aquel que muera en un madero. ¿Cómo el Dios del universo va a tomar a un hombre maldito y ahora va a decir que este es el Mesías? Eso es imposible. Además, estos andan haciendo milagros, pero seguramente ese poder les viene de Satanás. ¿Cómo Dios puede estar haciendo esto? Estoy decidido a terminar con esta secta que están destruyendo nuestra histórica fe. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, número uno, es como si Dios le estuviera diciendo, conozco tu nombre, sé quién eres, conozco tus intenciones, sé tus motivaciones nefastas y envenenadas por las cuales te estás dirigiendo a Damasco. Yo te conozco por nombre, te conozco antes de que nacieras. Es más, conozco cuántos cabellitos tienes en tu cabeza. Te conozco desde que nosotros somos engendrados hasta que nosotros regresamos y morimos. Lo cierto es que estamos dentro de ese marco de la vista de Dios. Él no nos pierde de vista, Él nos conoce. Su respuesta no es precisamente una respuesta de reconocimiento de tú eres el Cristo. De entrada, su respuesta es, ¿quién es usted, Señor? Señor, ¿quién eres tú? La palabra Señor no se está refiriendo a señorío de Cristo en cuanto a gobierno. Disculpe usted, Señor, es el término que nosotros usamos comúnmente. Disculpe, Señor, ¿quién es usted? Esa es su respuesta. Estaba ciego, estaba confundido, pero nunca había escuchado una voz de autoridad como esa que hoy le hablaba. Yo soy Jesús. En pocas palabras es como si le estuviera diciendo, no estoy muerto, estoy vivo. Y es verdad lo que estos están contando. Sí resucité y estoy a la diestra del Padre y gobierno en el cielo y en la tierra. Estoy vivo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿De qué está hablando? Que cualquiera que persiga a un hijo de Dios persigue a Dios mismo. Por eso es que dice la Escritura, cualquiera que toque a uno de mis hijos, es como si me tocara la niña de mis ojos. Eso dice la Escritura. Cualquiera que te toque a ti, toca a Dios mismo. Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Y entonces quiero ir a una parte de la Escritura en donde el mismo Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 14, cuando está frente al rey Agripa, va a hacer referencia a esta parte de su conversión. Lo leo de manera textual. Saulo, Saulo, él está diciéndole al rey, hablándole de cómo él se convierte, dice, hasta que escuché una voz que me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dice otra versión, ¿qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Un aguijón es un palito de madera que tiene una parte roma, es decir, chata, y otra parte puntiaguda. Y era lo que se usaba para poder aguijonear o picarle a los animales testarudos y estos se movieran. Y entonces es la analogía que Jesús está usando y le está diciendo, dura cosa, te estás dando solo, te estás enterrando el aguijón. El aguijón está aquí. Yo te he estado aguijoneando, pero tú no lo has visto. Has sido un verdadero necio, obstinado, rebelde y testarudo.
te has resistido de manera violenta. ¿De qué manera él se había resistido? ¿O cuáles eran esos aguijones a los que Jesús se estaba refiriendo? Un aguijón. Él vio morir a Esteban sin maldecir, sin gritos de rabia, sin enojo, clamando a gran voz, arrodillado, rogándole al Señor que perdonara a sus verdugos. Eso era un aguijón, fue un aguijón en la cabeza de Pablo, no se podía sacar eso. ¿Cómo? Años más tarde él lo va a decir y lo va a mencionar en el mismo libro de Hechos. Él lo vio morir y la forma en que esto va a influir en su propia vida. Otro aguijón. La cantidad de personas que él había llevado a la muerte, miles de ellos, nadie quería escuchar el toquido en su puerta y saber que era Saulo allí en su puerta tocando. Nadie lo quería escuchar porque sabía lo que eso significaba, muerte. Sin embargo, él había visto muchísimos de ellos, miles de ellos, ser arrastrados como lo estamos viendo en la Escritura, literal, sacados de sus casas y arrastrados por las calles para llevarlos a la muerte. Y los había visto mantener su fe con firmeza y no claudicar. Yo no sé si alguno de ellos, seguramente alguno de ellos en medio del dolor había blasfemado, porque dice que los torturaba para hacerlos blasfemar. Pero la misericordia de Dios siempre allí, entendiendo incluso el dolor y la aflicción de estos creyentes. Pero ese era el trato que él tenía. Esto fue un aguijón. Ver cómo esta gente, estos hijos de Dios, morían con tal valor y con tal firmeza, defendiendo su fe y su confianza y declarando que Jesucristo estaba vivo y era el Señor que había resucitado. Otro aguijón, la cantidad de milagros que los apóstoles estaban haciendo y cómo una y otra vez él y todos esos judíos que no creían se lo estaban atribuyendo al poder del diablo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Y entonces vienen las palabras en donde nosotros vamos a poder ver esa transformación. Señor, cambia inmediatamente el término. Ahora ya no es, disculpe, ¿quién es usted, Señor? Cambia el término. Señor, Señor Jesucristo, Señor Dios que gobiernas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Viene allí la transformación. Justo en ese momento nosotros podemos darnos cuenta que Él ha sido transformado y se ha arrepentido. No tuvo que estar en un lugar para levantar la mano y decir, yo quiero que Jesús venga a mi vida. Está bien si ese es un momento en el que se da. Pero hay diferentes formas en las que Dios llega a nuestra vida y podemos verlo cuando existe evidencia de ese arrepentimiento. ¿Qué quieres que haga? Aquí estoy. Mi tiempo, mi corazón, mi dinero, tengo la disposición. Toda mi vida te la rindo, te la entrego. ¿Qué quieres que yo haga? La lucha por fin había terminado. Dios había vencido su orgullo. Mira, Dios hará lo que haga falta para llevarnos a un punto de absoluta dependencia de Él. Cuando tú y yo estamos de necios y de rebeldes y de inflexibles, va a tomar un aguijón y entonces va a comenzar a aguijonearnos, así como esos bueyes testarudos, para que podamos movernos y avanzar hacia lo que Él quiere. Y entonces dobleguemos voluntariamente nuestra voluntad delante del Señor. Tú puedes ser una persona moralmente correcta. Es más, delante de la vista de los demás, puedes ser una persona incluso respetuosa, honesta, admirable, de buen nombre, moralmente correcto. Sin embargo, si tú y yo no rendimos nuestra vida a Cristo Jesús, con las palabras de ¿qué quieres que haga? Aquí estoy. Y todos los días es te entrego mi vida, te entrego mi corazón, aquí estoy delante de ti. Entonces, si tú no has hecho antes en tu vida esto, estás tan lejos como Saulo estaba tan lejos de conocer al verdadero Dios y al verdadero Señor de su vida y de su corazón. Tal vez seas un creyente,
y hayas entregado tu vida a Cristo, pero estás neciamente aferrado a tu voluntad rebelde de hacer lo que tú quieres y como tú quieres. Entonces, yo te digo, no dudes que en algún momento, en un acto de misericordia, Dios va a tomar ese aguijón y va a punzar en alguna parte tu vida a fin de que te muevas y pueda captar tu atención para que entonces puedas y podamos preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Hacia dónde tú me estás direccionando? ¿Hacia dónde tú quieres que vaya? Esa es una muy buena enseñanza en la Escritura. Yo te animo, querido hermano, amigo, pon fin a tu necedad, pon fin a tu camino a Damasco. Pongamos fin a nuestra voluntad rebelde de querer hacer las cosas como nosotros queremos y no como Dios quiere. En el versículo 6 está la instrucción. Dios le dice, levántate, vas a entrar a la ciudad, como estaba ciego, lo llevan de la mano y van y lo colocan allí. Bueno, antes de leer la siguiente parte de la escritura, quiero que te imagines, por favor. Imagínate 1940 aproximadamente. Estás en Viena, bajo la ocupación nazi, pero además eres judío. Ponle imaginación, por favor. Estás con tu familia, has hecho los arreglos, porque gran parte de tu familia, de tus familiares, han desaparecido. Se rumora que fueron llevados y que existen por allí ciertos campos de concentración. Entonces has hecho planes porque has conseguido una cabaña alejada, perdida en las montañas. Y le dices a tus hijos y a tu esposa o a tu esposo, a tu esposa, vamos a descansar un momento esta noche. Vamos a intentar descansar porque nos vamos a ir en la madrugada. Ellos están dormidos, tú estás intentando conciliar el sueño, cuando de repente te levantas con un sobresalto porque puedes percibir una presencia en tu cuarto. Y entonces escuchas una voz que te dice, levántate. Y ve hacia la parte oeste de donde está ubicada la universidad, a tal calle. Y toca justo en la puerta en donde vive Franz Kaiser, porque allí está un tal llamado Hitler. Está orando. Tú vas ahí, vas a orar por él, le vas a poner las manos encima, porque él va a salvar a tu pueblo. A ver, ¿irías? ¿Iríamos? Conociendo a la distancia la historia, ¿de verdad estaríamos dispuestos a ir? ¿Sabes? A través de la escritura, nosotros podemos encontrar verdaderos héroes de la fe. Hombres y mujeres de Dios que sin ellos, muchas de las cosas que hasta ahora podemos disfrutar y tener nunca hubieran sucedido si no hubiera habido personas obedientes al Señor bajo circunstancias nada fáciles. Y quiero leer a partir del versículo 10, capítulo 9, versículo 10. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho hablar de este hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque este hombre es instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista.
Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró fuerzas. Miren, veamos el panorama. Ananías sabía quién era Pablo, un toro bravo embistiendo las calles de Jerusalén y de todos aquellos lugares en donde hubiera creyentes. Y ahora tenía todos los planes perfectos, pero además la autorización legal para llegar hasta Damasco y sacar y arrastrar y llevar y matar a todos aquellos que creyeran en el Señor Jesucristo. Por eso es que comienza a argumentar, Señor, déjame te doy una información que a lo mejor no sabes, que a lo mejor no conoces, pero yo he escuchado que ese tal Saulo, allá en Jerusalén, ha hecho destrozos, ha matado hijos tuyos, como si Dios no lo conociera. ¿Qué tal cuando Dios te dice y nos dice, quiero que vayas a tal lugar y le pidas perdón a tal persona? Señor, es que tú no sabes lo que me hizo. Quiero que tomes el teléfono y le marques a tal persona. Señor, es que tú no te imaginas todo lo que ha pasado entre nosotros. ¿Cuántos años de distancia? ¿Cuántas cosas sucedieron? Como si Dios no supiera. Como si Dios ignorara. Señor, déjame te informo. ¿Qué está haciendo? Está argumentando. En pocas palabras es como si le estuviera diciendo de entrada, por favor no me pidas que haga eso. O sea, ¿cómo quieres que vaya y bendiga y ayude a un hombre que está en contra, es más, está en contra tuya? No solamente en contra nuestra, está en contra tuya. Pero Dios le dice, ve. Cuando el Señor le dice, está ciego, quiero que vayas y ores por él porque está ciego. Cuando yo leo esta parte de la escritura, yo, Magda, yo le hubiera dicho al Señor, ay, por favor, déjalo ciego. O sea, que no recobre la vista, déjalo ciego. Así déjalo, así como está, ¿eh? Es como cuando vemos a alguien que está, a causa de su comportamiento y de su actitud, está caminando a tumbos al infierno y decimos, qué bueno, que Dios me lo perdone. Qué bueno, que lo quemen en leña verde. Qué bueno, se merece lo que está pasando por lo que hizo. Qué bueno, porque su comportamiento y su actitud, no, Dios no nos llama a eso. Quiero que vayas y quiero que lo bendigas. Tú eres el instrumento de Dios para bendecir a tus peores enemigos. Tú y yo somos los instrumentos correctos y exactos de Dios en sus manos. No es porque nosotros tengamos poder alguno, pero en sus manos. Vamos a colaborar con Él para bendecir incluso a aquellos que tanto nos han lastimado. Leo la traducción que se llama El Mensaje. Ananías protestó diciendo, Señor, no puedes estar hablando en serio. Todo el mundo habla de este hombre y de las cosas terribles que ha estado haciendo y de su reino de terror contra el pueblo de Jerusalén. Y ahora viene con papeles del sumo sacerdote, máxima autoridad, que lo autorizan para hacer lo mismo con nosotros. Y la respuesta del Señor fue, no discutas, ve, no discutas. ¿Estás discutiendo con Dios? ¿Estamos argumentando con el Señor? ¿Qué estamos argumentando? ¿Qué le decimos? ¿Que Él ignore? ¿Acaso ignorará algo? ¿Acaso no lo sabe, no lo entiende, no lo ha visto? Por supuesto que sí. Sin embargo, Dios sigue diciendo, ve. Tú solamente ve. Porque te vas a quedar sorprendido si me obedeces, ni te imaginas todo lo que va a suceder a causa de tu obediencia. Ve y haz. Dios está poniendo en ti una idea. Entonces, llévala a cabo. Dios está poniendo un sueño. Dios está motivando internamente, fuertemente a hacer algo. Vamos, ve y hazlo. Es Dios. Si en tu cabeza comienza un argumento de defensa, bueno, no, Señor, es que mira, deja de defenderte y haz lo que Dios te está indicando que hagas. ¿Saben? Para que surgiera el Pablo de Dios, fue necesario la obediencia hermosa, fiel y sencilla de un héroe que prácticamente se queda en el anonimato. Ananías. Nunca sabremos hasta que lleguemos al cielo el enorme impacto de los extraordinarios héroes actuales y que han existido a lo largo de la historia, los héroes de Dios entre nosotros, hombres y mujeres, chicos y viejos,
que con sus oraciones, en silencio, en donde nadie los ve, enseñan, ayudan, dan, generan, defienden, guardan silencio o se levantan en defensa de injusticia o de oprimidos. Tal vez ni siquiera conocemos sus nombres, no figuran, no están en un púlpito o no aparecen en diarios o no son famosos en redes o no tienen grandes likes ni cosas por el estilo. Sin embargo, son hombres y mujeres que no tendríamos nosotros la vida que estamos teniendo, el avance del Evangelio y todo el crecimiento que se está dando sin las decisiones que ellos están tomando en lo oculto y en lo secreto. Pero Dios lo ve y Dios lo conoce. Así que yo te animo a no desistir. Cada vez que haces algo que Dios pone en tu corazón hacer y sabes que es correcto y sabes que es bueno, Dios lo está viendo. Cada vez que oras por una persona, no necesitas ir y decirle, estoy orando por ti, ayer oré por ti, llevo tantas semanas orando por ti. Solamente hazlo. Si en algún momento es necesario decirlo, porque las circunstancias así se presentan, no puedes decir, pero no tenemos que anunciarlo. Sin embargo, podremos ver todo lo que Dios estará actuando y haciendo a través de eso que nosotros hacemos de forma anónima. Dios no acepta renuencia. Está esperando que seamos obedientes. Exige, ¿saben lo que hizo Ananías? Exigía fe, exigía valor, exigía una total confianza y determinación de que de verdad era Dios guiándolo. Por eso es que él lo hizo. ¿Tenía miedo? Claro que lo tenía. Por eso es que Dios en su misericordia le muestra algunos detalles de su plan y le dice, instrumento, es necesario que yo le muestre a él que es un instrumento escogido en mis manos. En pocas palabras, está haciendo eco a lo que está escrito en Juan capítulo 15, versículo 16, a las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes para que vayan y den fruto abundante. Dios escogió a Saulo para transformarlo en Pablo y pudiera evangelizar una generación completa e impactar hasta nuestros días con el mensaje de la cruz. Pero también escogió a Ananías para que fuera el inicio y usarlo como el inicio de la transformación de este toro bravo llamado Saulo y transformarlo en un manso cordero, humilde, apacible, valiente, determinante, llamado Pablo. Eso es lo que Dios hace. Le es necesario que yo le muestre cuánto va a sufrir a causa de mi nombre. La escuela que Dios usa se llama el crisol del dolor. Para trabajar contigo y conmigo. Allí aprendemos humildad, aprendemos paciencia, aprendemos perseverancia, aprendemos a guardar silencio, aprendemos valor para hablar. Allí aprendemos y somos pulidos y somos tallados por nuestro Señor. Dios siempre usará la aflicción para abatir todo corazón orgulloso. Años más tarde, 2 Corintios capítulo 11, a partir del versículo 23, el mismo apóstol Pablo va a escribir, he servido en trabajos arduos, en azotes, en cárceles, en peligros de muerte, apedreado, en naufragios, en peligros de asaltantes, en peligros de falsos creyentes, en peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, en desvelos, en hambre, en necesidad, en desnudez, y para rematar, o por si fuera poco, cargo sobre mí la enorme responsabilidad y el peso del liderazgo de la iglesia. Dios lo llevó y lo empujó a ser transformado en un gigante. Nunca se imaginó que toda esa pasión que él tenía, toda esa fuerza interna, Dios quería usarla no para sus propios propósitos, sino para propósitos divinos, no para destruir, sino para edificar, beneficiar y bendecir.
Dios nos está llamando una y otra vez para que tú y yo podamos ser instrumentos útiles en sus benditas manos. Todo lo que necesitamos hacer es colaborar y cooperar con Él. En realidad no son riesgos, porque con Dios no corremos riesgos. 3 cosas que quiero mencionar, con esto estoy concluyendo. Número 1, las sorpresas son parte de la dirección de Dios. Las sorpresas, sí. Probablemente Dios tiene cambios importantes en un futuro cercano para ti. Ajustes en tu actitud, probablemente sorpresas en cuanto a moverte geográficamente, en cuanto a traer nuevas cosas en tu trabajo, en cuanto a moverte familiarmente. Sencillamente los cambios van a venir. Yo te animo, colabora con Dios. No te rehuses. Es Dios trayéndolo. Cuando tú le dices, Dios, aquí está mi vida, no dudes ni por un momento que sorpresa tras sorpresa van a venir a tu vida. De repente, así como al inicio. De repente, un día estábamos Sergio y yo en casa, viviendo en la Ciudad de México. Él llega del trabajo y me dice, Magda, ¿qué es lo que más le has pedido a Dios? Recuerdo mi respuesta, yo le dije que algún día Él use tu vida y mi vida para bendecir al menos a una sola persona. ¿Sabe? En 48 horas de repente estábamos viviendo en la comarca lagunera, un lugar que jamás me imaginé que vendría a vivir aquí. Dios traerá cambios. Las sorpresas son parte de lo que Dios hace. Número 2, las promesas estimulan nuestra fe. A veces su plan te puede asustar, porque va a ir más allá de lo que te puedes imaginar, porque lo vas a ver demasiado grande. Puede ser que te impresione o te intimide. No tengas miedo. Lo cierto es que Dios está contigo. Él no te va a decepcionar. Él nunca te va a abandonar. Él nunca te va a soltar. Lo único que tú y yo podemos hacer es decir, Dios, no lo entiendo, ni siquiera sé exactamente todo lo que viene, pero confío en que mi vida está en tus manos, pasado, presente y futuro. Y por último, la obediencia estimula el crecimiento, porque la obediencia engendra y genera una mayor obediencia. ¿Sabes? Ananías nunca hubiera visto tan de cerca el poder sobrenatural de Dios. Al final de lo que leí, dice que escamas, cuando él impone sus manos sobre Saulo, escamas, dice, ¿cómo escamas cayeron de sus ojos? Estaba viendo la transformación de un hombre necio, obstinado y rebelde para transformarse en un instrumento poderoso de Dios. Escamas caerán de nuestros ojos, veremos las cosas como nunca antes las hemos visto. Entenderemos cosas que nunca antes habíamos entendido. Dios se revelará a nuestra vida y a tu corazón. Escamas caerán, situaciones que nos parecían tan enredadas, ahora las veremos tan sencillas, tan claras y tan fáciles. Escamas caerán cuando tú y yo seamos obedientes. ¿Qué escamas necesitan caer de tus ojos? ¿Qué argumentos le estamos dando a Dios rebelde y neciamente para no hacer lo que nos está pidiendo? ¿De qué cosas necesitamos desprendernos? Porque entonces, en esa misericordia suya, su misericordia se va a enfrentar contigo y conmigo con ese aguijón suyo para movernos y entonces podamos nosotros ceder y entender que es Él, no son las personas y no son las circunstancias. La obediencia a nuestro Señor genera todos los cambios que ningún curso y ningún otro ser humano puede generar en nuestra vida. Vamos a orar. Amado Padre, lo cierto es que te necesitamos. No siempre tenemos esa buena disposición para escucharte y menos siquiera para entender que eres tú. Y muchas veces nos encontramos argumentando o pretendiendo informarte las cosas como si tú no supieras. Señor, queremos rogarte que ese mismo Espíritu Santo que produjo ese cambio tan abrupto y radical en Saulo y lo transformó
en ese hombre tan grandioso que fue Pablo, con esa disposición y entereza y pasión y amor por ti para obedecerte, Señor, que de la misma manera nos ayudes a ver que no son las personas cuando sentimos esa punzada, ese aguijón, que probablemente es nuestra necedad y nos estamos dando de topes, o al darte patadas a ti, lo único que hacemos es enterrarnos más la espina. Señor, yo te ruego que nos ayudes a ser conscientes de esto. Perdónanos cada vez que hemos sido tan necios y lo único que hemos hecho es darle patadas al aguijón o golpearnos contra la cabeza, como dicen otras versiones de la Escritura. Gracias, porque en ese amor tuyo, tu misericordia nos encuentra. Encuéntranos en este momento de nuestra vida. Y entonces transforma todo lo que necesites transformar, de manera personal, de manera familiar, para realmente levantarnos y ser bendición a nuestra propia generación, a nuestra sociedad, a nuestro entorno, y trascender y dejar un legado de fe tan fuerte como este hombre lo dejó hasta nuestros días. Muchas gracias por ser ese Dios amante que nunca nos abandona, que se niega a dejarnos a merced de nuestra propia obstinación y rebeldía. Gracias por encontrarnos en las diferentes etapas y momentos y tiempos de nuestra vida hasta captar nuestra atención y entonces podemos encontrarnos contigo y poderte decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Gracias por revelarte a nosotros y por mostrarte a nosotros. Dios, ayúdanos a discernir esa voluntad tuya cada día que empieza y que amanece. Aquí estamos, rindiéndote nuestra vida y nuestro corazón. En el nombre poderoso del que está vivo y del que sigue cambiando la historia, nuestra historia, cuando estamos dispuestos. En ese bendito nombre te lo ruego. Amén. Muchas gracias por estar juntos nuevamente, como lo hemos venido haciendo. Que tengan una excelente semana. Les abrazo cariñosamente. Que Dios les bendiga.